Hola, Dios los bendiga grandemente. Nuestra partida se acerca. El 14 de mayo de este 2018 es una fecha muy especial porque se celebrará el 70 aniversario de la independencia de Israel. Y toma relevancia esta fecha para los que estudiamos la profecía bíblica porque iniciarán los últimos días de esta generación bíblica, como lo hemos explicado ya en videos anteriores, y que los invito a verlos para estar actualizados y comprender y saber lo que viene conforme a lo que nos dice la profecía bíblica, que es la palabra de Dios, de la cual nuestro Señor Jesús nos alertó en Mateo 24:32, que aprendiéramos de la higuera, que es Israel, que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Desde ese 14 de mayo de 1948, que nuevamente volvió a ser nación Israel, que brotó la higuera. Israel ha librado batallas, conflictos bélicos, y ya ha sufrido presiones internacionales, y teniendo el mundo en su contra, en la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, las naciones tomaron resoluciones completamente contra de Israel. Y a pesar de todos esos ataques, conflictos y presiones internacionales, Israel ha sobrevivido y salido victorioso durante todo este tiempo, como testimonio de la fidelidad de Dios con su pueblo Israel. Así nos los dice Isaías 41 del versículo 8 al 12. Y este 2018 está listo para celebrar sus 70 años de independencia, y también muy motivado por el mensaje de Estados Unidos a través de su presidente Donald Trump, de mudar su embajada de los Estados Unidos en Tel Aviv a Jerusalén el 14 de mayo, día del 70 aniversario de la independencia de Israel. Y esto no es una coincidencia o casualidad que el señor Donald Trump escoja o diga que el 14 de mayo sea la fecha de mudar la embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, porque para los que estudiamos la profecía bíblica solo nos recuerda que esa fecha da el inicio a los últimos días de la generación bíblica en la que vivimos, y que solo esto va a provocar el desenlace para los eventos y conflictos que Israel pronto vivirá. Y será la preparación para el inicio de la semana 70 de Israel o el día grande de Jacob, como claramente nos lo dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 9 del versículo 24 al 27 y Jeremías capítulo 30, que conducirá a Israel en su camino y desarrollo profético que la palabra de Dios nos describe claramente. Y en esta alegría y agradecimiento del pueblo hebreo con el señor Donald Trump, uno de los diversos grupos israelíes que se están preparando para la construcción del tercer templo, emitió una moneda de impuesto para el templo con medio shekel, que es la moneda israelí, con la imagen del rey persa Ciro y el presidente estadounidense Donald Trump. La organización Hamikad Bet Zion, el templo en Sion, cree que la declaración de Donald Trump del 6 de diciembre del 2017, reconociendo la soberanía de Israel en Jerusalén, lo puso en un camino similar a Ciro, porque Ciro permitió a los judíos regresar a la tierra de Israel después de su cautiverio en Babilonia y facilitó la construcción del segundo templo. Ahora estos grupos israelíes están esperando la declaración de Donald Trump con el establecimiento del tercer templo en su lugar en Jerusalén. Escuchó bien, están esperando la declaración para el tercer templo. Y para ello ya Israel llamará Donald Trump a la estación del tren del Muro de las Lamentaciones. Ahora, también esperemos si cumple el señor Donald Trump con esta promesa de cambiar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y la declaración de la construcción del tercer templo. Porque recordemos que Jerusalén, la herencia de Dios, a Israel, en la tierra de Canaán, ya es la copa y piedra pesada que va a despedazar a todas las naciones. Así nos lo dice el Salmo 105 del versículo 8 al 11, Ezequiel 16:3. Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3. Porque todas las naciones en su afán de cargarse, robarle
o quitarle Jerusalén a Israel, como nos lo dice la profecía bíblica, Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3, Joel 3:2. Se han valido de todo, con tal de lograrlo y arrinconar a Israel, como fue desde 1947 con la resolución 181 en la ONU, con la división de su territorio y de entregar a los palestinos para un estado árabe, parte de la tierra de Canaán, entre ellos Jerusalén. Tema que ya hemos explicado anteriormente en programas pasados y que le recordamos debe de verlos, porque lo único que le falta a Israel es la obra maestra de engaño y traición, de que firme un pacto y entregue ese territorio a cambio de la construcción de su tercer templo, eventos que van a ocurrir al inicio de la semana 70 de Israel, como nos lo dice Daniel capítulo 9, versículos del 24 al 27. Y una cosa nos debe de quedar muy claro, que si cambia o no la embajada Estados Unidos a Jerusalén, una cosa sí debemos de tener ya muy seguro, que esto del traslado o no traslado de la embajada de Estados Unidos a Israel ya preparó el desenlace para la destrucción repentina que vendrá a todas las naciones, como nos lo dice Zacarías capítulo 12, versículo 3 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Y para comprobarlo, vámonos al resumen de las noticias que tenemos en el programa radial Restaurando la Familia, que se transmite por una estación de radio secular cada domingo. Adelante, por favor, con el audio. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Restaurando a la Familia a través del 104.5 de FM, transmitiendo desde Cuautla, Morelos. El teléfono en la cabina es el 353-1045 y en Facebook también encuentra a nuestro hermano Raúl Sarmiento en su página El Arrebatamiento o en elarrebatamiento.com, donde tiene todas las noticias que aquí nos comenta, o en YouTube. Puedes ir a YouTube, poner su nombre, Raúl Sarmiento, en el buscador y te va a llevar a donde está toda la serie de videos que ha hecho con respecto a las profecías bíblicas acerca de los últimos tiempos. Y también está aquí ya en la llamada para que nos comente acerca de lo que está aconteciendo en el mundo. Buenos días, hermano Raúl, adelante. Muy buenos días, Jorge, un gusto saludarte a ti y a todo el público que va sintonizando su programa Restaurando a la Familia en este resumen de noticias que tenemos con lo más importante en relación con la profecía bíblica. La palabra de Dios nos advierte y alerta que la maldad y violencia para este tiempo se va a multiplicar, porque estamos como los días de Noé, y la tierra va a ser asolada a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. Así nos los advierte Mateo 24:12, versículos también del 37 al 39, Miqueas capítulo 7, versículo 13. Y es que en Estados Unidos nuevamente vuelve a suceder un tiroteo, y en esta ocasión fue en una escuela en Florida donde dejó 17 muertos y varias personas heridas. También la palabra de Dios nos advierte y alerta que el nivel del mar subirá en la semana 70 y en la gran tribulación, donde van a desaparecer todas las islas con todos sus efectos y desastres en cadena. Así nos los advierte Apocalipsis capítulo 6, versículo 14 y Apocalipsis capítulo 16, versículo 20. Y es que el aumento del nivel del mar se está acelerando, y esta aceleración es impulsada principalmente por el derretimiento en Groenlandia y en la Antártida. Esto es lo que informan los especialistas. La actividad volcánica también nos dice la palabra de Dios que va a aumentar para este tiempo y que viene el gran terremoto mundial para la gran tribulación, tiempo que será cual nunca ha habido. Así nos los dice Mateo 24, versículo 21, Isaías capítulo 24 del versículo 18 al 20 y Apocalipsis 16, versículo 18. Y para darnos cuenta que todo va caminando en esa dirección, analizaremos los siguientes eventos. Un volcán de lodo, escuchó bien, un volcán de lodo estalla en Trinidad y Tobago por primera vez desde 1882. Y en Japón, un supervolcán podría hacer erupción y matar a 100 millones de personas.
Y un enjambre de más de 60 sismos se estremece durante 8 días al norte de California. Se registran sismos en Oaxaca durante la mañana del 14 de febrero en un enjambre sísmico. Y ante esa actividad en el Anillo de Fuego, con una serie de terremotos y erupciones volcánicas a lo largo y ancho del Anillo de Fuego, que ha tenido los meses de enero y febrero de este 2018, ya desató las alarmas y los científicos se preguntan si se avecina un terremoto masivo. Y esto ya lo están publicando las importantes agencias de noticias. Y para confirmar que algo serio ya está pasando en el Anillo de Fuego, es que este pasado viernes 16 de febrero del 2018, un sismo de magnitud 7.2 sacudió nuevamente el centro y el sur de México, con epicentro al sur de Pinotepa en el estado de Oaxaca. Y por si fuera poco, el volcán Popocatépetl presentó una exhalación tras pasar el sismo. Protección Civil de Puebla informó que la exhalación de 700 metros de agua y ceniza se dirigió hacia el Estado de México. Las agencias de noticias informan que el terremoto de magnitud 7.2 en Oaxaca sacudió el centro y el sur del país, pero es considerado 1.5 veces más fuerte que el del 19 de septiembre, que dejó una estela de grandes daños materiales y alrededor de más de 360 muertos. Informaron también los especialistas que este sismo del 16 de febrero ha tenido hasta la fecha más de 4,000 réplicas. Y esto ha sido por el deslizamiento de 2 metros 15 centímetros que ha tenido la placa de Cocos por debajo de la placa norteamericana, reportan los especialistas. Y en Morelos se han intensificado los movimientos sísmicos. Tan es así que el 15 de febrero hubo un sismo de 3.3 con epicentro en Jojutla, Morelos. Pero también el día 19 y 20 de febrero volvieron a ocurrir sismos de magnitud 3.7, localizados sus epicentros en Puente de Ixtla y en Jojutla, Morelos, y ambos a una profundidad de 5 kilómetros. Y el 2 de marzo se registró un sismo de magnitud 3.6 grados en Cuernavaca, Morelos, con epicentro muy cerca del centro de la ciudad y a 3 kilómetros de profundidad. Y este domingo 4 de marzo, nuevamente otro sismo de 3.8 muy cerca del epicentro de donde fue el viernes pasado, también a 3 kilómetros de profundidad. Ahí está lo peligroso, que es muy poca la profundidad, y con esto llegando a una cantidad de 57 sismos con epicentro en el estado de Morelos después del fuerte terremoto del 19 de septiembre del 2017 que tuvo epicentro en Azochiapan, Morelos. Y esto solamente es el cumplimiento exacto de la profecía bíblica, para alertarnos que los eventos de los sismos y terremotos más fuertes están por empezar, como nos lo advierte Mateo 24, versículos 7 y 8, Lucas 21, 11, Apocalipsis 16, 18. La palabra de Dios nos dice que Damasco tiene sus días contados, su destrucción viene. La capital de Siria, Damasco, va a sufrir el juicio. Así nos los advierte Isaías capítulo 17, Amós capítulo 1, versículo del 3 al 5, y Jeremías capítulo 49, del versículo 24 al 27. Ahora, para poder comprender esta profecía que ya está a punto de suceder, vámonos a la cronología de los hechos del pasado 10 de febrero del 2018, cuando el ejército de Israel derribó un dron de Irán que se infiltró en territorio israelí. Israel calificó el incidente como lo más grave y fragante violación de la soberanía israelí hasta ahora y lanzó un ataque a gran escala en represalia a estos eventos de provocación, donde al menos una docena de objetivos iraníes y sirios fueron destruidos. Los ataques israelíes marcaron su involucramiento militar más significativo en Siria. Durante el ataque se dispararon misiles antiaéreos contra los aviones israelíes. Las defensas aéreas sirias alcanzaron un avión de Israel y lo derribaron. Más tarde hubo otro ataque de Israel.
la defensa aérea siria respondieron a esos ataques, que fueron muy cerca de la ciudad de Damasco, la capital de Siria. Y con este evento ocurrido el día 10 de febrero, solo nos dejó, para los que estudiamos la profecía bíblica, que el escenario está listo para el Salmo 83 y Amós capítulo 1, así de claro. Y estos temas ya lo hemos tratado en programas anteriores que tenemos en YouTube, por lo cual los invitamos a todo el auditorio de Restaurando la Familia a verlos. La palabra de Dios nos advierte que oremos por la paz y bendición de Jerusalén, de Israel. Así nos lo dice el Salmo 122:6. Porque el que bendice a Israel será bendecido, y el que lo maldice será maldecido. Génesis capítulo 12, versículo 3. Y hoy debemos de hacerlo porque también la palabra de Dios nos alerta que habrá guerras y rumores de guerra. Mateo 24:6. Y estos eventos militares que se están incrementando en el Medio Oriente como ya el centro y foco del escenario profético final, donde se están juntando los enemigos de Israel, de tal forma que la mayor base militar del mundo ya fue montada para atacar a Israel desde Siria y el Líbano. Por eso no es una novedad que Irán y el grupo terrorista Hezbollah, que es financiado por mismo Irán, tengan ya cohetes apuntados a Israel desde el Líbano y desde Siria, y repitan constantemente sus amenazas de destruir a Israel, y que esto contribuye a un clima más de tensión en el Medio Oriente. Tan es así ya la alta tensión que los pronósticos que este año del 2018 tiene el potencial de una escalada militar, donde Israel se está preparando para una guerra con múltiples frentes, así como lo escuchó, debido a las victorias del régimen de Bashar al-Assad e Irán en Siria. Así lo expresó el general israelí Nitzan Alon. Y por el otro lado responde el jefe del ejército de Líbano, donde promete enfrentar la agresión israelí sin importar el costo. Escuchó bien, sin importar el costo. También Irán responde y dice que está preparado para un posible conflicto con Israel en Siria. Y ante esas amenazas, el ejército israelí el jueves pasado ya hizo sus preparativos para un importante ejercicio de defensa aérea con los Estados Unidos para simular un ataque masivo con misiles contra Israel. Y ante todas estas declaraciones y preparativos militares, el secretario de la ONU advierte sobre un escenario de pesadilla en caso de confrontación entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah. Y para darnos cuenta que estamos viviendo los últimos días de gracia, la palabra de Dios, la Biblia, en su profecía nos advierte que cuando digan, no dice cuando se logre, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre de ellos destrucción repentina. Mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 1 al 4. Y esto se debe a que Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, expresó, escuche, que ni Israel ni los palestinos van a amar el plan de paz de Trump. Y esto, para los que estudiamos la profecía bíblica, ya nos está alertando de esa paz y seguridad que pronto va a ser anunciada. Tan es así que los Estados Unidos fue más allá y en este nuevo plan ya advirtió que mudará su embajada de Tel Aviv a Jerusalén el 14 de mayo, el día del 70 aniversario de la independencia de Israel. Y este misterioso plan de paz de Estados Unidos de reconocer Palestina antes de negociar da mucho que pensar, porque lo peor de este plan de paz de Donald Trump no solo es reconocer el Estado palestino, sino que esto va más allá y propone dividir Jerusalén. Aquí me pregunto, ¿a dónde está su ayuda a Israel? Alertas que con este plan de Trump ya estamos exactamente lo que nos advirtió Joel capítulo 3 versículo 2, que nos dice que reunirá a todas las naciones Dios y las hará descender al valle de Josafat, que es para la batalla del Armagedón. Y ahí va a entrar en juicio con ellas a causa de su pueblo Israel, su heredad, por haber repartido su tierra.
Tan no ha agradado a Israel el plan de paz de Donald Trump, que dice la prensa israelí que este plan no suena a Trump, que por un lado proclama Jerusalén como la capital de Israel. No puede ser el mismo Donald Trump que ahora está dispuesto a cortar el bebé por la mitad. Y aquí el señor Donald Trump, como integrante de la cuarta bestia, tema de lo cual ya hemos hablado anteriormente y está en video, como la cuarta bestia. Donald Trump con este plan ya está dividiendo y repartiendo esa tierra que Dios dio a Israel. Y con esto el presidente de los Estados Unidos está empujando a Israel a su escenario final, de lo que sus enemigos de Israel ya advierten lo que viene. Exactamente, preparando el escenario que nos advierte Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3, donde nos advierte que Jerusalén para este tiempo será la copa que hará temblar, estremecer, sacudir a todos los pueblos alrededor de Israel. Y que también será la piedra pesada para todos aquellos pueblos o naciones que se la carguen o que se la quiten o que se la roben a Israel, Jerusalén, esa tierra que le fuere dada divinamente. Y que les va a traer destrucción, porque van a ser despedazadas esas naciones. Es tiempo de buscar la gracia y misericordia de Dios para todo el auditorio que nos va escuchando. Y hoy es el día, mañana puede ser ya demasiado tarde. El tiempo de gracia se acaba, no tarde más. Y declare a nuestro Señor Jesús, su Señor y Salvador. Confiéselo con voz audible ahí donde está, para que usted pueda ser salvo y tener vida eterna con Él, como nos lo dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Mis estimados hermanos Jorge y José, doy gracias a Dios por sus vidas y pedimos a Padre Eterno que en el nombre de nuestro Señor Jesús los guarde y bendiga y los siga utilizando a través de estos medios de comunicación. Si Dios nos lo permite, nos escuchamos en el próximo programa y si no, mejor, porque entonces ya estaremos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Gracias, hermano Raúl. Amén. Nosotros también aquí decimos Maranata porque es el tiempo en el cual estamos viendo todas estas cosas que pasan en el mundo y nos van avisando que el regreso del Señor ya está muy pronto. Vamos a ir a un corte y regresamos. Nuestro Señor Jesús viene pronto por su iglesia, por su remanente, su pequeña manada. Lucas 12:32. Las señales y eventos ocurriendo en Israel y en el mundo entero así nos los indican, por lo cual debemos de estar ya como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, esperando de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Escuchó bien, nos libra de la ira venidera, que vendrá por dividir y repartir la tierra que Dios dio por herencia a Israel. Por eso viene la destrucción repentina a todas las naciones. Isaías capítulo 24 versículos 5 y 6 nos lo confirma, que el juicio de Dios viene cuando es quebrantado, cuando se rompe el pacto sempiterno. Es cuando el hombre le quite físicamente ya ese territorio a Israel, esa tierra de Canaán que le fuere dada divinamente por pacto sempiterno, por Dios mismo, el que creó el cielo y la tierra. Como nos lo dice el Salmo 105, del versículo 8 al 11, Ezequiel capítulo 16, versículo 3. Recuerde por qué viene el juicio. El que bendice a Israel será bendecido, y el que lo maldice será maldecido. Génesis 12:3. El hombre le quita la tierra que le fuere dada divinamente a Israel, y Dios le quita al hombre la tierra para poder ser habitada. Por eso el hombre va a disminuir ante estos juicios de Dios. Y una muestra de que la iglesia de Cristo ya no estamos en ese periodo de juicio. Si escudriñamos la palabra de Dios, lo que nos dice, la palabra librar viene de la palabra griega gruomai, que significa rescatar, librar, sacar. ¿De dónde nos va a sacar? De esta tierra. Y aquí se pone más interesante y claro porque viene acompañada de la preposición de, que nos dice que es fuera, porque si fuera dentro sería la preposición en.
La palabra escrita es de, que en griego es la palabra apon, que significa fuera, lejos del lugar. ¿De qué lugar? De la tierra. Apocalipsis 5:9 nos lo confirma, que nosotros, la Iglesia de Cristo, cantamos un cántico nuevo en el reino celestial diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Apenas se van a abrir los sellos, los primeros juicios que vienen en la semana 70. Y nosotros ya estamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque fuiste inmolado, Señor Jesús, Yeshua, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y si habla de naciones, está hablando claramente de seres terrenales, que ya fuimos arrebatados y estamos alabando a nuestro Señor Jesús, antes que se abran los sellos de juicio. Es tiempo de prepararnos en santidad, sin la cual nadie verá a nuestro Señor Jesús. Hebreos 12:14. Sed santos porque Dios es santo. Primera de Pedro 1:16. Es tiempo de arrepentirnos y ya de convertirnos a unos verdaderos discípulos de Cristo, apartándonos, alejándonos de la práctica del pecado, para que éstos sean borrados. Hechos 3:19. Es tiempo de velar, de orar, para ser dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán a la tierra como juicios. Lucas 21, del versículo 34 al 36. Hoy es el día de arrepentirnos. Dios ha sido paciente dándonos tiempo para hacerlo, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Nuestro Señor Jesús lo quiere librar de todas estas cosas que vendrán, como nos lo dice Segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 9 al 11. Y este tiempo de gracia se está acabando. Por eso, no pierda más el tiempo y hágalo antes que sea tarde para usted. Y los que conocemos ya de su palabra y queremos agradarlo, aproveche este tiempo para alertar a muchos y utilice sus redes sociales y todo aquello donde pueda compartir este mensaje de alerta. Y oramos porque Dios lo utilice grandemente. Nuestro Señor Jesús viene pronto y el Espíritu y la esposa decimos: ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:17. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti, quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.
no me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.